El ingreso familiar de emergencia aumentará sus montos y beneficiarios luego de un acuerdo alcanzado por el gobierno y oposición. ¿Quiénes van a recibir este beneficio? Se lo preguntamos ya al ministro de Desarrollo Social, Cristian Monkever. Ministro, ¿cómo está desde su cuarentena? Sí, buenos días, buenas tardes. Encantado, efectivamente, desde el lugar de aislamiento en mi pieza. Afortunadamente, los síntomas han sido leves, lo que me permite seguir avanzando en temas que son importantes, como llevar adelante el IFE, comunicarlo bien, y bueno, y empezar la tramitación pronto en el Congreso. Exactamente, un tema muy importante para miles de familias que se encuentran pasando un momento muy complicado. Hablemos específicamente, ministro, de quiénes van a recibir este nuevo ingreso familiar de emergencia que ha sido ampliado en términos de su cobertura y en términos de su monto. Sí, es muy importante, lo primero, focalizar e indicar a quiénes son los beneficiados. Los beneficiados, por de pronto, son aquellas personas que no tienen ingresos, porque los perdieron por alguna de las razones que estamos viviendo, ¿no es cierto? Vale decir, tenían algún ingreso informal, trabajaban en alguna prestación de servicios, etcétera, y disminuyeron sus ingresos hasta llegar a cero. O, la alternativa 2, es que teniendo ingresos, estos no sean lo suficientemente para poder solventar sus gastos, y nosotros, a través del IFE, le otorgamos un complemento a esos ingresos. Estamos Entonces, hablando, perdón, ministro, siempre de ingresos informales. de ingresos informales o formales. Ya. Si yo tenía ingresos informales y los perdí absolutamente todos, supongamos que vendía almuerzos, o trabajaba en una feria, o trabajaba en diferente prestación de servicios de manera informal y quedé en cero, nosotros, a través del IFE, y que estamos esperando que se apruebe en el Congreso en esta semana, vamos a entregarle a las familias un aporte que dice relación con 100.000 pesos por cada integrante del grupo familiar. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si una persona no tiene ingresos, tenía sus ingresos informales y llegaron a cero, y tiene 4 personas en su hogar, Familia. a través del registro social de hogares, que tiene que hacer su informe, que normalmente todas las familias lo tienen hecho y si no se puede realizar, y ahí después se los voy a comentar. Pues bien, esa persona tiene 4 integrantes, el monto a recibir va a ser 400.000 pesos en el mes de junio y en el mes de julio. Vale decir, no va a ser decreciente, va a ser parejo. Y en el mes de agosto se agrega una nueva cuota, y esa nueva cuota también se va a tramitar y pagar como corresponde en el mes de agosto. Eso respecto de las personas que tienen ausencia de ingresos porque tenían ingresos informales. Vamos al otro caso. Supongamos que hay personas que tienen ingresos formales, pero no son lo suficientemente altos. Vamos al mismo ejemplo de las 4 personas en el grupo familiar. Supongamos que la persona tiene un ingreso formal, un subsidio de cesantía, sin ir más lejos, producto de todas las tramitaciones y de los beneficios que han ido recibiendo, o un ingreso formal inferior a los 400.000 pesos que le correspondería. Supongamos que tiene 200.000 pesos. El IFE lo que va a hacer es darle el complemento, darle los 200.000 pesos que le faltan para llegar a esos 400.000 pesos, producto de que tiene 4 personas en el grupo familiar. Si son 2, es 200.000 pesos. Si son 3, son 300.000 pesos. 300.000 pesos completos si es que no tiene ingresos, o lo que falte para llegar si es que tiene algún ingreso formal que sea inferior a esa cantidad. Entiendo. ¿Y eso tiene límite en términos de la cantidad de miembros de una familia o de un hogar? Es decir, si seguimos 5 personas, 6 personas, ¿va aumentando en la misma proporción o tiene ahí un límite? Sí, tiene, donde más se concentra el número de hogares es entre los hogares de 1, de 2, de 3 y hasta 4 personas. A partir del quinto, son muy pocos los hogares de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 y de 10. Ahora, el IFE los cubre a todos en un ritmo o en un nivel de 100.000 pesos por integrante hasta 4 integrantes. Después, también les va entregando beneficios, pero en una cantidad un poco menor, porque son menos los hogares que tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalmente lo que ocurre ahí es que ya los hogares se dividen. A lo mejor comparten un mismo techo, pero muchas veces los hogares se dividen porque son 2 grupos familiares con ingresos distintos que están viviendo, muchas veces, sobre todo en situaciones como la que estamos ahora,
bajo un mismo techo, bajo una misma vivienda. Entiendo, es decir, tiene que ver con el vínculo familiar que está dentro del registro social de hogares. Y eso es muy importante, ministro, porque hemos visto gente que dice que no calificaron para el primer ingreso familiar de emergencia. ¿Tienen que volver a hacer el trámite o ya con lo que se ha hecho hasta ahora están inscritos, listos para ser considerados en esta segunda etapa? En el primer pago, muchas familias pueden no haber sido beneficiadas porque los montos eran muy inferiores y por lo tanto era más difícil poder acceder al beneficio. Hoy día los montos son más altos, entonces por lo tanto, y hay más posibilidades también de cobertura, hay más familias que van a verse beneficiadas. ¿Por qué? Porque en el primer pago, que era la primera ley de IFE, era más acotado el número de personas que podía ser beneficiado. Lo que se está buscando ahora es que se amplíe ese número de personas. Entonces, hay que estar en el registro social de hogares de todas maneras, de todas maneras. Luego, están en el 90% del registro social de hogares. Y nosotros hacemos una calificación de la familia, de la situación que está viviendo ahora, en este minuto, porque el año pasado a lo mejor ganó algún tipo de ingresos, recursos, que es como le ocurrió a toda la familia, pero ahora los perdieron y llegaron a cero. Entonces nosotros los calificamos a partir de marzo. ¿Cuál es la situación de hoy día? Claro. Y eso es beneficioso para la familia, porque muchas familias hoy día están complicadas y el año pasado no estuvieron complicadas, y por lo tanto esto es una fotografía de ahora, de este minuto. Entonces es importante, está en el registro social de hogares y muchas familias van a recibir el beneficio de manera automática. ¿Cuáles son las que reciben el beneficio de manera automática? Los que han recibido algún tipo de beneficio del Estado. Pero los que nunca lo han recibido, los que no han tenido beneficio alguno y ahora quieren acceder, pueden solicitarlo a través de la página www.ingresodeemergencias.cl. Entonces, las familias que van a recibir son en junio, en julio y en agosto, familias que automáticamente van a recibir este beneficio de acuerdo a la información que tenemos, o familias que no han recibido nunca un beneficio y que quieran acceder a él solicitándolo. Y eso se evalúa, pero los criterios son los que hemos venido conversando. Si una familia, un grupo familiar, que no tiene ingresos, ausente de ingresos, y es demostrable, o teniéndolos, es más bajo que esta suma simple de cuántos miembros por grupo familiar tengo. Si son 3, tengo que tener ingresos más bajos de los 300.000 pesos. Si son 4, más bajos de los 400.000 pesos. ¿Ministro? Y ahí opto la diferencia. Sí, le hago una consulta. Hay algunas personas que dicen que han entrado al sistema digital para registrarse en el registro de hogares, pero que después de eso nadie los contacta y que nunca más supieron respecto al trámite que se está haciendo. ¿Quién tiene que contactarlos? ¿Cómo pueden obtener esa información de manera fidedigna? Mire, el registro social de hogares, que es lo primero que se requiere, hay que tenerlo al día. Se demora unos días en actualizarse, pero una vez que queda actualizado, uno mismo puede verificar en la página con sus datos, con el número de carnet de identidad, porque no se necesita clave única, para ver si está ya vigente su registro social de hogares. Si el registro social de hogares se demora en actualizarse unos días, igual el pago va a llegar retroactivo si es que le corresponde. No es que si, oye, hoy día estoy arreglando mi registro social de hogares, las familias que nos están viendo, hoy día van a arreglar su registro social de hogares, se demora 10 días y vino el segundo pago, si le correspondía, igual lo vamos a pagar aunque nos demore un poquito para que se actualicen esos datos. Eso es lo primero que tienen que hacer, de actualizar su registro social de hogares. Pero si no han recibido, igual va lo mismo. Primero es actualizar el registro social de hogares o hacerlo, confeccionarlo. Pero además, si nunca han recibido un beneficio del Estado, hay que solicitar el beneficio IFE. Y eso es en la página, en cualquiera de nuestras páginas de Estado. Sí, aparece IFE. Estamos justamente, ministro, mostrando ese sitio de ingreso familiar de emergencia, ingresodeemergencia.cl. Ahora, quería preguntarle respecto a la cantidad de personas beneficiadas o familias. Le pregunto porque el presidente hablaba de 2,1 millones de familias. Pero hace algunos momentos el senador Carlos Montes ha dicho que el presidente Piñera se equivoca y confunde al decir que el ingreso familiar de emergencias va a favorecer a este número. Con los ministros, dice, acordamos que todos los hogares con ingresos inferiores a 400.000 pesos y que cumplieran los requisitos pueden recibir el beneficio. A ver si usted nos puede aclarar aquello. No, el presidente no se equivoca. Lo que pasa es que el senador Montes está en una postura que estamos todos, y el propio presidente incluido, de que se beneficie el mayor número de familias posible, que cumplan con los requisitos. Eso es lo que hemos conversado. ¿Pero ese es el número de personas beneficiadas o no?
es el número que tentativamente puede verse beneficiado, es así, pero lógicamente puede ser un poco más si es que logramos que postule más gente, y ese es un trabajo que tenemos que estar haciendo. Cuando uno saca las estadísticas rápidamente y hace sumas, restas, inmediatamente uno dice, potencialmente podemos llegar a ese número no de personas, de familias, que también es importante, de familia, que es mucho más que personas. Sí, por supuesto. Con las personas al final, pero lo que plantea el presidente, lo que hemos planteado nosotros, que efectivamente ese es un número de familias potenciales a las cuales puede llegar. ¿Puede ser más? Lógico que puede ser más. Lógico que puede ser más en la medida que las familias se inscriban y que cumplan, como dice la norma, como dice el acuerdo, como dice el senador y como dice el presidente, que cumplan con los requisitos. Eso es así. Y por lo tanto necesitamos que las familias se incorporen. ¿Por qué? Porque nos pasó que nos encontramos con muchas personas que no se enteraron y que no supieron o que no conocieron el beneficio. Entonces, o que no accedieron a hacer los trámites que se requerían, que no son tan complejos, pero evidentemente requieren de tiempo, requieren de estar un rato concentrado viendo la postulación y sacarlo adelante. Y muchas veces las familias no tienen esa posibilidad o no tienen los minutos de internet, en fin. Entonces, por eso quedaron algunas familias afuera. Y vamos a hacer un esfuerzo importante para que eso no ocurra. Por de pronto, cuando uno navega en estas páginas, es gratis. No se gasta los minutos de internet o de datos que uno tiene en su teléfono. O para poder acceder a este tipo de páginas gracias a un convenio que tenemos con las empresas que proveen estos servicios. Entonces, más que un convenio, una colaboración. Claro. Entonces, eso para que quede claro. Pero no es que haya una disputa ahí o una... No, ese es un número potencial al cual uno cuando saca los números de las estadísticas dice, a ese número a lo mejor vamos a llegar, pero pueden ser más, claro que pueden ser más. Ojalá que sean más y no sean menos, porque pueden llegar a ser menos es que la gente no postula. Nosotros estamos pensando que la gente va a postular. Hay algunos que son automáticos, eso de todas maneras, pero hay algunos que a lo mejor no van a postular, entonces nosotros queremos que postule y en el fondo para que lleguemos a más y no a menos. Sí, y solo se puede hacer de manera online, ministro, porque... Claro, sabemos que hay gente que no tiene acceso a Internet, pese a que cada vez está más generalizado, ¿no? Pero aún así puede que haya gente que no sepa cómo hacer este registro a través de la página web. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Quién puede ayudar a esa persona? Sí, tenemos números de teléfono que, a ver, se necesita hacerlo digital. Eso hay que hacerlo porque la otra alternativa es hacerlo presencial y lo presencial chocamos con lo que hemos venido planteando, que es la emergencia sanitaria y que la gente no salga a hacer sus trámites a la calle en la medida de lo posible. Entonces, hay que buscar una alternativa. Por eso la gratuidad al momento de navegar en estas páginas, que eso es súper importante. Entonces, uno le puede pedir prestado el teléfono a un amigo, por decir una cosa así, y el amigo no se va a gastar sus minutos postulando a la persona que lo requiera. Entonces, ahí hay una colaboración que es bien importante, que no va a significar costo, pero efectivamente hay que hacer el trámite. Entre hacerlo presencial y hacerlo digital, vamos a tener que privilegiar lo digital. Y ahí los municipios también van a hacer una labor importante de informar y de dar a conocer, para que las familias se inscriban. Pero para que no produzca desazón y desilusión, es muy importante que se sepa a quién va dirigido. Sí. A quienes no tienen ingresos o a quienes teniéndolo están bajo el umbral. Porque si yo soy una familia de 4 personas o una persona tiene una familia con 4 integrantes y recibe ingresos por 400 o más, no va a recibir el ingreso familiar de emergencia. Y para dejarlo bien claro, ministro, porque también fue un tema que se habló en la primera etapa del ingreso familiar de emergencia, en este caso sí van a ser beneficiarios personas que, por ejemplo, reciben una pensión básica solidaria. Sí, las personas que reciben la pensión básica solidaria reciben este monto, que es una cuota, porque le corresponde por ser una persona. Claro. Ahora, si son 2 y viven 2, es por 2. Efectivamente es así, aparte de su pensión básica solidaria. Entonces, en ese caso, también el beneficio les llega. Nos queda claro. Muchísimas gracias, ministro, por conversar con nosotros y ojalá que esté muy bien. Sí, no, gracias a usted, además que sirve mucho para poder dar a conocer estos beneficios, para que la gente los entienda mejor. De todas maneras. Que esté muy bien. Buenas tardes.